Buenas noches, que es una conferencia magistral sobre Máximo Gómez. Estaba pautada para su día, su natalicio, que es el 18 de noviembre, pero debido a que fue un domingo, día de convite Banilejo, en donde casi todos los banilejos prácticamente nos vimos de alguna manera comprometidos, no obligados, pero comprometidos a asistir a ese convivio, a ese encuentro anual que se da en el Parque Mirador. Y como dijo Eugenio María de Hostos, Baní es una familia y tenemos que estar unidos. Originalmente la charla que anunciamos y que promovimos se titulaba Pensamiento Revolucionario de Máximo Gómez, y el doctor Cordero Michel se me acercó y me dice: Julia, la charla que tengo se llama Máximo Gómez y el antillanismo. Entonces le digo: ¿y qué pasó? Cambiamos el protocolo. Entonces me explica el doctor Michel que hace unos años él dictó la conferencia Pensamiento Revolucionario de Máximo Gómez en el ayuntamiento de Baní, y justamente me dijo que la charla me la trajo, que está disponible, esa ponencia la vamos a tener disponible en el Centro Cultural para aquellos que interesados la pueden pasar a recoger mañana, me dan tiempo a fotocopiarla, hoy me hacen una listita de cuántos la desean tener, y entonces van a tener el placer de tener las dos ponencias, Máximo Gómez y el antillanismo, que es la ponencia que vamos a tener en vivo hoy, y el pensamiento revolucionario de Máximo Gómez, que la vamos a tener escrita. Yo quiero darle la bienvenida a varias personalidades que tengo y a todos, a todo el público, a los estudiantes sobre todo, por sacar de su tiempo, su valioso tiempo de descanso, ¿no? Después de un día o una tarde de jornada de trabajo, y venir aquí. El doctor Emilio Cordero Michel siempre me ha dicho que cree mucho en los jóvenes, y que Máximo Gómez, yo recuerdo que en una ocasión me dijo que si los jóvenes dominicanos tuvieran un poquito, conocieran un poquito a profundidad y tuvieran un poquito del espíritu de Máximo Gómez, esta nación fuera otra. Qué inspirador decirle eso a una banileja. Cuando el doctor Michel me dijo eso, se me aguaron los ojos realmente como banileja que soy. Y mi llamado a los jóvenes es precisamente que traten de inspirarse de esos grandes héroes que dio la humanidad, y sobre todo inspirarse en Máximo Gómez, que es nuestro héroe, cubano, pero es nuestro, es banilejo. Le quiero dar la bienvenida a Humberto García, que está con nosotros. Humberto es un eminente historiador puertorriqueño, hermano, amigo y colega de muchos dominicanos intelectuales. Humberto es director del Instituto de Estudios Caribeños de la Universidad de Puerto Rico. Gracias, Humberto, por trasladarte hasta acá. Humberto es un enamorado de Máximo Gómez, pero sobre todo del doctor Emilio Cordero Michel. Está aquí en el país, fue invitado a dar una conferencia en el Centro León, y cuando se enteró que el doctor Cordero Michel venía para acá, pues me dijo: bueno, voy a conocer el centro y voy a escuchar a mi hermano Emilio. Y aquí está con nosotros. Muchas gracias. Está el doctor Ulfredo Lozano, sociólogo y experto en asuntos migratorios, también un gran amigo del doctor Cordero Michel. Yo quiero que suba acá un joven que quiero que ustedes conozcan, que es Emmanuel Díaz Santiago. Ya que el doctor Cordero Michel cree en los jóvenes, yo creo en este joven. Es un joven banilejo de 18 años. Es un joven que se ha ganado varios premios a nivel nacional. Es un joven banilejo, intelectual, se ha ganado una beca, recientemente una beca en Derecho para UNIBE, la beca Líderes del Mañana, que es una beca completa. Fue galardonado Premio Regional del Cuento Sur 2010, que es un colectivo, es un colectivo del sur que visita el sur. Son intelectuales dominicanos
que van a Puerto Rico y a otras islas del sur, y él se ganó ese concurso de cuentos. También fue ganador fue Premio Nacional de Ensayo Juvenil del Ministerio de Cultura en el año 2011, y eso fue gracias a su obra titulada Trujillo en el ocaso de una tiranía. Es declamador, es poeta y es un joven inspirador. Es a Emmanuel Díaz quien le va a tocar decir un poquito de la vida ya intelectual de nuestro invitado, el doctor Emilio Cordero Michel. Muchísimas gracias. Gracias, licenciada Julia Castillo, directora del Centro Cultural Perelló. A las personas que el día de hoy nos acompañan, especialmente a todos los estudiantes y a las personas que se han dado cita para ser testigos de esta importante actividad que hoy estamos presenciando aquí en el Centro Cultural Perelló. Un oasis sin duda de cultura para toda la región sur, en especial para la provincia de Peravia. Un centro cultural, una casa de la cultura que todos los vanilejos y vanilejas debemos de aprovechar. Presentar a una persona como Emilio Cordero Michel a mis 18 años de edad es, como ustedes se lo imaginarán, bastante complicado. Con 18 años de edad es muy poco lo que un joven puede conocer de la vida íntima de un autor, de su trascendencia y de su categoría. Y qué mejor que remontarnos a los libros para conocer y conectarnos un poquito con lo que es la vida de un escritor como este, un historiador, un catedrático dominicano y un intelectual trabajador de los capítulos intrínsecos de la historia dominicana misma, siendo también un laureado y reconocido gurú de la escenificación del pensamiento revolucionario en la historia dominicana. Más de su vida, ingresó al Departamento de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el año 1966 para impartir cátedras de Geografía Dominicana y también de Recursos Económicos Dominicanos. Desde 1969 ha sido profesor del Departamento de Historia y Antropología de las cátedras de Historia Social Dominicana e Historia de la Nación Dominicana. También ha impartido docencia en el Instituto de la Universidad, en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y de la Universidad Católica de Santo Domingo. Es miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia, así como también integrante del Consejo Directivo del Instituto de Historia de la UAS y del Consejo Editorial de su revista Ecos. Solo por mencionar algunos de los títulos de obras que ha publicado, encontramos La Revolución Dominicana, edición en inglés, 1965, y en español al año siguiente, 1966, Cátedras de Recursos Económicos, La Economía Precolonial de la Española, La Economía Colonial de la Española, también La Revolución Haitiana y Santo Domingo, y sus 4 ediciones posteriores, así como Sobre la Dictadura con Respaldo Popular. Un poquito al final encontramos también la ciudad de Santo Domingo en las crónicas históricas y Las Expresiones de junio de 1959, publicada en el 99. Ha presentado ponencias y ensayos históricos en congresos, seminarios, mesas redondas, talleres y paneles en universidades e instituciones científicas, tanto nacionales como extranjeras. Actualmente está finalizando 3 trabajos de investigación. Mejor dicho, ya deben de estar finalizados o en ese proceso: El pensamiento revolucionario de Máximo Gómez, Iconografía de Máximo Gómez y Trujillo en la noche del 30 de mayo de 1961. Una y otra de sus obras sobre la vida del generalísimo son también una contribución a la vida real y limitadamente conocida del guerrero vanilejo, convirtiéndose el autor consecuentemente en un escritor de prosa eminentemente analítica y aportando al desarrollo general del reavivamiento de la historia y de la biografía del generalísimo Máximo Gómez. No es menos cierto que el exponente de esta noche, quien engalana los escenarios de este auditorio, Manuel de Jesús Perelló, es de forma ineludiblemente cierta una patente permanente manteniendo en cada letra y en cada página
el pensamiento feroz y ferviente de una juventud como la Banileja, puesta de manifiesto en la vida postergablemente benemérita del ilustre banilejo Máximo Gómez Ibáez, acreditado por la historia y por la sociedad banileja como un entregado a la libertad de Cuba, peleador de batallas en ocasos de olvido, tripulante en tierras de antípodas y un hijo más de la tierra banileja. Damas y caballeros, con la ponencia Máximo Gómez y el antillanismo, un fuerte aplauso para el exponente de hoy, Emilio Cordero Michel. Gracias. Muy buenas noches. Deseo agradecer a la querida amiga licenciada Julia Castillo la invitación honrosa para estar frente a ustedes esta noche. Y excusarme porque el tema que voy a tratar hoy no fue el que se había programado. Porque a mí no me gusta sancochar lo que ya dije. Yo esa conferencia la di aquí, en el ayuntamiento, como ella señaló. Ella también está publicada en una revista Clio. Yo no soy de los intelectuales que les gusta hacer sancochos, o refritos, como decimos nosotros. Un tema, freírlo, volverlo a freír, ahora que al fin se quema con la mucha candela. Este es un tema nuevo que surgió en un seminario que se celebró, la UNESCO sobre José Martí en el 2010. Y fue una ponencia que yo presenté y que he redondeado un poco más con ese título, Máximo Gómez y el antillanismo. Porque de Gómez se conoce fundamentalmente su vida militar, sus campañas militares, su heroísmo, pero se conoce muy poco de su pensamiento político. Y de Gómez como autor. La papelería de Gómez en el Archivo Nacional de Cuba tiene unos 36.000 folios, o sea, 36.000 hojas escritas por Gómez. Se escribió más que Martí. O sea, de publicarse las obras de Gómez en un libro formato 6x9 de 300 páginas, daría como 58 tomos. Daría eso. Y no se conoce eso. ¿Por qué? Yo tengo mi opinión sobre eso, que a los cubanos no les agrada. Tienen celos de Gómez. Celos no frente a Martí, sino frente a Maceo, Antonio Maceo. Pero ese no es el tema de hoy, y es un tema muy polémico. Voy a entrar en materia. El tema del antillanismo, o la Confederación Antillana, comenzó a discutirse en Santo Domingo en la segunda mitad del siglo XIX, particularmente en la década de 1860, o sea, en el proceso de la restauración de la República. Y se atribuyó su paternidad al puertorriqueño Ramón Emeterio Betances. Aquí quizás el amigo Humberto no le agrada esto que voy a decir ahora, que al plantearlo en 1868, a raíz del Grito de Lares, el fracasado Grito de Lares, y Eugenio María de Hostos, también puertorriqueño, cuando habló del panantillanismo en la conferencia que pronunció en el Ateneo de Madrid en diciembre de ese año. En una ponencia que presenté en el cuarto encuentro del Seminario Internacional Identidad y Cultura en las Antillas Hispanoparlantes, celebrado en Santiago de Cuba, durante los días 5 al 7 de julio de 1998, demostré, y así fue aceptado por los antillanistas que estábamos allí, que el antillanismo, como concepción geopolítica y antiimperialista, no nació en Puerto Rico con Betances y Hostos, ni tampoco con José Martí y Máximo Gómez durante la lucha independentista de Cuba, sino que se inició prácticamente en el país en enero de 1864, o sea, en plena lucha del pueblo dominicano por restaurar
la soberanía nacional, mancillada por el gran traidor Pedro Santana. O sea, esta concepción antillanista dominicana surgió como flor endémica del proceso revolucionario de la Guerra Restauradora que se inició el 16 de agosto del año anterior. Esto es, que República Dominicana fue la cuna del antillanismo. Eso lo dijo Eugenio María de Hostos. Igualmente señalé con esa afirmación que no pretendía restarle méritos a Betances, a Hostos, a Martí y a Gómez, ni tampoco negar el destacado rol que desempeñaron en dotar al pensamiento antillanista de una estructuración ideológica y mucho menos que intentara opacar su labor independentista, antianexionista y antiimperialista, porque mi objetivo simplemente fue demostrar que ninguno de ellos engendró el ideario antillanista, ya que, en palabras de Betances, y le cito, la República Dominicana fue la nación generatriz de la nacionalidad antillana. Esto es, que en palabras de Hostos, digo yo, y cito ahora de nuevo a Hostos, la nación fue Santo Domingo la nación iniciadora de la nacionalidad antillana y del plan de la Confederación. Fin de la cita. Si bien es cierto que Betances y Hostos señalaron que el antillanismo se generó e inició en este país, tampoco fueron los restauradores encabezados por Matías Ramón Mella, Ulises Francisco Espaillat, Pedro Francisco Bonó, Benigno Filomeno de Rojas, Máximo Grullón, Manuel Rodríguez Objío y particularmente Gregorio Luperón, quienes originaron la idea de la unidad dominico-haitiana. Y esto quizás pueda sonarle a herejía a algunas personas. O sea, que Luperón planteara la unidad de la República Dominicana con Haití y luego con Cuba y Puerto Rico, cuando estos obtuvieran su independencia, aunque ciertamente fueron quienes iniciaron las gestiones para lograr la confederación con Haití, para luego, cuando las otras dos Antillas hispanoparlantes lograran la separación de España, crear la confederación antillana. O sea, era una unidad geopolítica para combatir contra España, por el caso de Cuba y Puerto Rico, y en el fondo evitar que el imperio yanqui ocupara las Antillas, como era ya desde ese momento su objetivo. Entonces hay que preguntarse, ¿quién fue quien por primera vez planteó la Confederación Antillana? Porque tampoco fue Bolívar, en la conferencia de Panamá, que habló de la Confederación Americana, no antillana, sino americana. El doctor Roberto Casá, en el trabajo titulado Antecedentes del antillanismo en José Álvarez de Toledo, dijo lo siguiente, que fue un personaje poco conocido en el país y en el suyo, Cuba, porque nació en Cuba, a pesar de que, siendo teniente de navío de la Real Armada Española, nacido en La Habana y residente en Cádiz, en el momento que se reunían las Cortes de Cádiz, que se cumplieron hace pocos días 200 años de su realización, o sea, el 19 de este mes. O sea, residiendo en Cádiz desde el 24 de septiembre al 25 de junio del 1811, fue designado representante dominicano, porque no había ningún dominicano en ese momento en Cádiz, representante dominicano ante esas Cortes. Y lo fue hasta que lo sustituyó el titular dominicano enviado posteriormente, Francisco de Paula Mosquera y Cabrera. Álvarez de Toledo, un revolucionario, un jacobino, y hay que saber lo que significaba jacobino a inicios del siglo XIX,
significaría algo así como marxista en tiempos contemporáneos. Repito, Álvarez de Toledo se convirtió en luchador por la independencia de México de 1812 a 1815 y luchó en Texas bajo el mando del revolucionario sacerdote José María Morelos, de los padres de la independencia de México, combatiendo a los monárquicos colonialistas. Esta es una introducción que, para concluirla y entrar en el tema, deseo resaltar que con la aparición de Álvarez de Toledo en el panorama antillano de inicios de la segunda década del siglo XIX, surgió un estrecho y fraternal lazo internacionalista dominico-cubano. Este lazo fraternal, que viene desde Atuey, se fortaleció con la labor antiesclavista de dos personajes dominicanos totalmente desconocidos en el país. Son dos negros dominicanos, antiguos esclavos, que combatieron bajo las tropas francesas, o sea, las tropas del gobierno francés, las tropas del gobierno español, que combatieron a los franceses, que fueron los llamados grupos, ejércitos irregulares, que comandaron dos dirigentes de la Revolución Haitiana, Jean-François y Toussaint Louverture. Estos fueron convertidos en brigadieres, o sea, generales. Cuando abandonan la isla con el Tratado de Basilea, esas tropas irregulares y el batallón fijo, las tropas regulares españolas, Gil Narciso, que es el nombre de uno de ellos, brigadier negro que combatió a los franceses de Saint-Domingue, y el otro, un azuano, negro azuano, Miguel Hilario Herrera, fueron los autores, fueron a parar a Cuba. Hay que imaginarse en una Cuba esclavista, dos negros vestidos de generales en las calles de Cuba. O sea, los encerraron, los confinaron en un sitio que se llama Casablanca, frente a la bahía de La Habana. Y de ahí se planteó deportarlo al África, o mandarlo a Belice, una colonia británica en América Central. Pero al fin decidieron mandarlo aquí a Santo Domingo. Pero el papel que desempeñaron ellos fue que fueron los ideólogos, los organizadores, los inspiradores de un negro antiguo esclavo cubano, José Antonio Aponte, que realizó la más importante rebelión antiesclavista y revolucionaria de Cuba, que se llama la Rebelión de Aponte, de 1812. O sea, el mismo año de la Constitución de Cádiz. Estos dos militares negros vinieron a Santo Domingo y en la ciudad de Santo Domingo se pusieron en contacto con un grupo de esclavos de dos trapiches viejos en ruinas casi que quedaban en lo que se llamaba Mendoza y Mojarra, dos sitios aledaños a la capital que hoy día son barrios de Santo Domingo del Este, que iniciaron un movimiento revolucionario antiesclavista, que fue develado, fueron apresados, torturados, ejecutados, descuartizados y sus cuerpos colocados en diversos, parte de sus cuerpos colocados en diversos sitios de la ciudad de Santo Domingo. A mí, Chito Enrique, el profesor Enrique Vázquez, el pariente, primo mío, me dijo una vez, o varias veces me dijo, que él había visto en el Archivo Nacional de Cuba un manifiesto elaborado por estos negros esclavos que se rebelaron en Mojarra y Mendoza. Y yo le dije, pensando que un esclavo lógicamente analfabeto era incapaz de redactar un manifiesto, y mucho menos referirse a los derechos del hombre ciudadano de la Revolución Francesa ni a las Cortes de Cádiz. Y me imaginé yo que eso era influencia de alguien. Y resulta que ese manifiesto, que yo no conozco, pero del cual Chito me habló varias veces, pudo haber sido elaborado por estos dos dirigentes
revolucionarios dominicanos, Gil Narciso y Miguel Hilario Herrera. Estos son dos personajes que yo tengo en la mira, investigar la próxima vez que vaya a Cuba, que voy a ir en febrero, a ver si encuentro algo de ellos en el Archivo Nacional de Cuba. Ahora bien, esto es el antillanismo de Gómez. En mi ensayo El pensamiento revolucionario y social de Gómez, el que está en la revista, señalé que el generalísimo evidenció dos personalidades muy marcadas. La del guerrero invencible que con su táctica y estrategia bélica derrotó a España, y la del soldado severo, enérgico, de disciplina y sobriedad, implacable, y la de un hombre con una profunda sensibilidad social, revolucionario, defensor de las masas hambrientas cubanas, explotadas por él llamadas, y le cito, clases elevadas, propietarias de los medios de producción de la sociedad colonial cubana. Esa es su vertiente menos conocida. O sea, se conoce el Máximo Gómez militar. En dicho trabajo abordé tres aspectos de esa desconocida personalidad de Gómez. Su amor a los esclavos negros. Declaró en su diario de campaña, lo dice, que cuando fue a Cuba y vio cómo le daban un por arriba a un negro esclavo. Por arriba era cuando lo acostaban amarrado, claro, en el batey, lo acostaban en el suelo o lo ataban a un poste y le daban latigazos. Él dice que él nunca había visto eso en su país y que en ese momento él comprendió que había ido a Cuba a luchar por la libertad de los negros esclavos. Es una expresión que se ha citado muchísimas veces de Máximo Gómez. Ya repito, no solamente abordé en ese trabajo esos tres aspectos, o sea, el amor a los esclavos negros, al campesinado con el que combatió, los combatientes de la independencia cubana fueron campesinos en su casi totalidad, y de los proletarios cubanos y latinoamericanos, con quienes convivió, sobre todo cuando trabajó como obrero en el Canal de Panamá. Hoy lo haré, en este momento, sobre su humanismo, que evolucionó hasta convertirlo en antillanismo y en antiimperialismo, que por cierto, Martí no lo fue tanto como Gómez. Y yo tengo la tesis, sin demostración, porque es imposible demostrar, que Gómez no murió de muerte natural. Hay una carta de la hija de él, Clemencia, que figura en un libro que yo publiqué al cumplirse el centenario de su muerte en 1986, donde ella le escribe a un amigo de Montecristi y le relata las penurias que pasó la familia cuando Gómez, con un simple arañazo que se dio en la mano, permitieron que se desarrollara una septicemia y que muriera de ella. Y el problema con el médico que le mandó el partido, que el médico de Gómez era el doctor Francisco Enrique Carvajal, Pancho Enrique, el que fue luego presidente dominicano hasta que la ocupación yanqui lo desplazó del poder, la ocupación yanqui del 16, que era su médico, y un muy buen médico que era. Le mandaron un médico que no daba pie con bola, como se dice vulgarmente. Hace un tratamiento hoy, mañana hacen otro, y permitieron que se desarrollara esa infección. Y yo me baso en esto porque yo nunca he dudado nada del imperialismo yanqui. Yo he sido siempre un antiimperialista, aunque me crean utópico o alocado, o que tengo el pensamiento en los 1960. Pero yo con 84 años sigo siendo pensando igual. Y ya no voy a cambiar en lo poco que me queda de vida. Yo he planteado, analizando esa carta de Clemencia, la hija querida de Gómez, más querida de Gómez, que pudo haber sido dejado morir, porque los yanquis envenenaron al general Carlito García. Los yanquis volaron el Maine en el puerto de La Habana. Y
Cuando ya que volaron el Maine, sacaron a todos los oficiales blancas y la llevaron a un banquete y dejaron a los negros que trabajaban en la sentida del barco, los carboneros, que fueron los que murieron. Y ustedes conocen toda la experiencia norteamericana, por qué ingresaron en la Primera Guerra Mundial, que hundieron su propio barco en Lusitania, por qué permitieron que los japoneses bombardearan Pearl Harbor, si lo sabían, y lo detectaron incluso, por qué participaron en la guerra de Vietnam, la crisis del Golfo de Tonquín, por qué participaron en Irak, buscando armas de destrucción masiva que todavía no han aparecido, por qué en Afganistán, y por qué aspiran ellos a hacerlo en Irak. ¿Qué excusa buscarán para hacerse dueños de todo el petróleo del Medio Oriente? Que es el objetivo fundamental y no otro. O sea, yo no dudo que fueran ellos quienes eliminaron a Gómez por su antiimperialismo. De una campaña antiimperialista en Cuba que asustaba a la propia burguesía cubana, que fue la que se quedó con el poder en Cuba, representada por un núcleo que había sido independentista, pero que estaba manejado por los capitales norteamericanos, y que ya habían implantado en Cuba la enmienda Platt, que fue una enmienda constitucional que convirtió a Cuba en una especie de colonia, como eran con nosotros algunos años después, con la convención de 1905 y sobre todo con la 1907. O sea, yo no dudo que Gómez fuera eliminado por los yanquis. Ahora, eso es dificilísimo de probar. Pero es una tesis que algún día alguien, si coge la bandera o sigue la bandera, podría investigar y averiguar. El humanismo de Gómez se consolidó en abril de 1898, cuando los Estados Unidos declararon la guerra a España bajo la excusa de la guerra del Maine, y el capitán general de Cuba, Ramón Blanco, le escribió proponiéndole aliarse para combatirlo, o sea, para combatir a los yanquis, alegando que los pueblos cubanos y español eran de una misma raza, hablaban el mismo idioma y promulgaban la misma religión. Mientras el pueblo yanqui, que usaba la expresión yanqui, era extranjero, de raza distinta, de tendencia absorbente, e intentaba apoderarse de la isla y exterminar a los cubanos debido a su sangre ibérica. Eso es lo que dice Ramón Blanco, el comandante militar español. Gómez respondió rechazando la oferta y evidenció poseer un profundo concepto de estos problemas, poniendo a la humanidad por encima de las ideas de patria y de raza. En este sentido señaló, y le cito, usted dice que pertenecemos a la misma raza y me invita a luchar contra un invasor extranjero, pero usted se equivoca otra vez, porque no hay diferencias de razas ni de color. Yo solo creo en una raza, la humanidad. Fin de la cita. Esta cita figura en la obra de Bernardo Gómez Toro, su hijo, una compilación que está aquí en la biblioteca de aquí, yo la vi, que se llama Máximo Gómez, Cuba, Revoluciones, etc. Es una recopilación de papeles de Gómez que recogió su hijo y que se editó en Cuba. Aquí se ha reeditado varias veces también el libro. Este radical pensamiento humanista de Gómez fue ampliado en comunicación que dirigió Tomás Estrada Palma al concluir la guerra de independencia y los yanquis ocuparon el país. Les dijo, y cito de nuevo, no hemos luchado solo para nosotros y para Cuba, sino para la civilización, para el mundo todo. Fin de la cita. Esto figura en una carta de Gómez Estrada Palma, en el Boletín del Archivo Nacional de Cuba, número 32 de 1931. Y finalmente ratificó este ideal cuando desde Sagua la Grande, el 12 de febrero de 1899, cuando iniciaba su apoteósica marcha triunfal hacia La Habana, expresó lo siguiente: Cuba no tiene más de 1,5 millones de habitantes.
yo no vine aquí a ayudar los intereses de este pueblo microscópico. Vine a obrar y a sufrir aquí porque yo creí que peleaba por la humanidad. Fin de la cita. Naturalmente, este humanismo de Gómez fue resultado de sus lecturas. Gómez era un gran lector. Dormía apenas en campaña, dormía apenas 3 horas. Y una siesta como de media hora cuando podía hacerlo. Leía con un quiqué en una hamaca, un mojito que le preparaban sus ayudantes. Uno de ellos era el viejo Edad, antiguo esclavo, que le dedicó un libro que se llama así, el viejo Edad. Y tiene otro que se llama Mi escolta y otro Mis ayudantes. Son folletos, ensayos de Gómez. O sea, repito, este humanismo fue resultado de sus lecturas, de la comprensión de la realidad social del pueblo cubano, de sus observaciones y experiencias de duro exilio, donde vio morir 2 hijos, de hambre, otra cosa fue que murieron. En Jamaica, sus vivencias, trabajos y miserias junto a antillanos, en Centroamérica y centroamericanos, culíes chinos e indios en la construcción del Canal de Panamá, donde fue mayoral. Residiendo en los barrios obreros y pobres de Key West, en Cedar Cay, Tampa, eso queda en la Florida, Boston, Nueva York y Filadelfia, y laborando con sus propias manos, cual Cincinnato, y sin éxito pecuniario alguno, porque fue un fracasado siempre en sus proyectos agrarios, agrícolas y ganaderos y tabaqueros. En las áridas tierras de la Reforma, Laguna Salada, Montecristi, en la línea noroeste. Esas vivencias, algunas dolorosas por las penalidades, pérdidas de hijos que sufrió y el contemplar cómo el naciente y voraz imperialismo yanqui agredía y explotaba Santo Domingo, Cuba, Puerto Rico y Haití, y al británico Jamaica, lo convirtieron a partir de 1886, junto a Luperón, Otto, Betances y por supuesto José Martí, en un antillanista que devino rápidamente en antiimperialista. En dicho año le escribió a su amigo mexicano José Pollo Esteves lo siguiente, y le cito: yo noto, leyendo la historia de ambos pueblos, desde la época de la bárbara conquista entre Cuba y Santo Domingo, más que con las demás hermanas de las Antillas, existe una cadena de unión cuyo primer eslabón se encargaron los españoles de fabricar con la sangre de Atuey. El estrecho canal de los vientos no es suficiente para desligar a 2 pueblos hermanos por la sangre y por idénticas desgracias y dolores. Fin de la cita. Esto figura en Papeles Dominicanos de Gómez, publicado por Rodríguez de Morici. En 1895, y ya en territorio cubano, después de la caída heroica de Martí en 2 Ríos, escribió desde Camagüey a Federico Enrique Carvajal, su hermano, como le llamaba, lo siguiente, y le cito: ¿sabe usted que enamorado del ideal cubano, que lo es antillano, me he entregado por entero a amarlo y defenderlo? A poco que estudiamos el mapa, vemos que Santo Domingo es el llamado a ejercer, sin disputa y sin compromisos, la obra grandiosa de salvar a Cuba para las Antillas. Fin de la cita. Gómez, al igual que Luperón, Hostos, Betances y Martí, consideró que Santo Domingo, Cuba y Puerto Rico debían unirse para salvarse y salvar a América del imperialismo yanqui. En la postdata de una carta que dirigió a su esposa Bernarda Toro, que le llamaban Manana, una bellísima mujer que parió muchísimos hijos en la Manigua cubana, quien residía en Montecristi, fechada el 27 de julio de 1896, en Altagracia de Venero, Camagüey, lugar donde murió en combate el general Paquito Borrero, uno de los integrantes de la mano de valientes que junto con Martí desembarcó por Playitas al iniciar ya la guerra necesaria, como llamó Martí, la del 95. Le dijo, y le cito: Santo Domingo
es la nación de todas las Américas, la más obligada por la ley y por la historia y la naturaleza a ser la primera aliada de la nación cubana. En vano los yanquis, con su poderoso mercantilismo y sus aspiraciones absorbentes, tratan de enamorar a Cuba, aprovechándose de sus conflictos. Ella será libre y le pagará sus favores, pero no se echará en sus brazos. Ahí se equivocó. Y Santo Domingo será su predilecta, y lo será por la sangre, por la historia, por su sol y por sus brisas. A Santo Domingo le conviene y le conviene a Cuba, de otra manera no puede ser. Y sueño con una ley que con muy insignificantes retribuciones declarase lo mismo con Puerto Rico cuando fuese libre, que el dominicano fuese cubano en Cuba y viceversa. Fin de la cita. Esto figura en el libro de su hijo, Gómez Toro. Como ya dije, al final de sus días Gómez definió y depuró su pensamiento antillanista al ligarlo estrechamente a su antiimperialismo, cuando contempló lo que hacían los yanquis en Cuba y en República Dominicana. Dos declaraciones que hizo públicas lo prueban contundentemente. La primera es de 1900, cuando escribió en el álbum de homenaje del Club Político Cuba 27 de febrero, presidido por don Federico Enrique Carvajal, este pensamiento antiimperialista, y le cito: la libertad y la independencia de Cuba es la garantía de la libertad e independencia de Santo Domingo. Si los hombres de pensamiento y bien inspirados de las dos Antillas se preocupan de este pavoroso problema, no deben descuidarse un solo momento en asegurar de una manera estable su independencia absoluta. Se debe tener mucho cuidado de los pretextos y préstamos y después a los cañones de los imperialistas del norte. Fin de la cita. La segunda fue publicada en el Listín Diario de la ciudad de Santo Domingo, en la edición del 24 de octubre de 1904, relativa a la enmienda Platt impuesta en 1901 a Cuba, con el apoyo, esta es una frase que utilizó el gran agresor de las Antillas, el presidente Teodoro Roosevelt, Teddy Roosevelt, el famoso Rough Riders, que dijo, entre otras cosas, sobre el canal de Panamá, cuando se lo cogieron los yanquis, dijo lo siguiente: when they discussed, I took the channel. O sea, mientras ellos discutían, yo me cogí el canal. O sea, yo uso una frase que él usó para Santo Domingo, o sea, y Cuba, que se hizo la enmienda Platt, y cito a Roosevelt, con el apoyo moral de la flota yanqui. O sea, eso daba un gran apoyo moral a la flota fondeada ahí con amenaza de bombardeo. Y con la política del Big Stick, o sea, del gran garrote. Que luego fue cambiada por la política del dólar, con Wilson, y luego por la del buen vecino, con Roosevelt, y luego por la Alianza por el Progreso, y luego con la última de los Bush, que ustedes saben bien cuál es. O sea, esta concepción, o esta idea, convirtió a Cuba en una república neocolonial, igual que ocurrió con el laudo arbitral dominicano, establecido en 1904, que fue la base de la Convención de 1905, que no aprobó el Congreso norteamericano, pero que sí luego el gobierno de Moncáceres la aprobó en 1907 y nos convertimos a partir de ahí en una neocolonia. Lo seguimos siendo todavía. Cada día incluso más humillante que la de Puerto Rico. Aquí hay un compañero puertorriqueño que aunque ellos no tienen libertad ni independencia ni soberanía, sin embargo, aquí nosotros que la tenemos, aparentemente estamos más sojuzgados. Y más últimamente con las concesiones que se han hecho aquí, la entrega del patrimonio nacional y las riquezas nacionales a empresas extranjeras, e inversionistas turísticos que se han hecho dueños del país. Averigüen por ahí quién posee aquí las playas ahora mismo y la riqueza mineral nuestra, que no es chiquita. Ahí está la Bari, que va a producir varios billones de dólares y a dejar aquí huecos en la tierra y contaminación en los ríos y en el ambiente.
O sea, estas convenciones, la del 5 y del 7, que también convirtieron a la República Dominicana en una neocolonia. Sobre eso declaró Gómez, y le cito: el lado arbitrar aquí, como la ley Platt en Cuba, es preciso matarlos, haciéndolos innecesarios y nulos, lo que se conseguirá cuando se logre la desaparición de las causas que lo han creado. Atrás el extranjero, o sea, atrás el yanqui. Eso fue un año antes de morir Gómez, que dijo. No voy a referirme con amplitud al extraordinario y futurista obra El porvenir de las Antillas. Esta es una obra de Gómez que escribió en la Reforma, en Montecristi, en los 86, 90, por ahí, quizás 94, no tiene fecha, que se descubrió en el Archivo Nacional de Cuba en 1947, y lo descubrió un investigador cubano que murió muy joven, Ramón de Armas. Se llama El porvenir de las Antillas, y es una obra, es un diálogo entre dos personas, un viejo, don José, que es él, y un joven, Manuel, que es el pueblo dominicano, o el pueblo cubano. Y hay un diálogo muy interesante en la obra, y hermoso además, porque Gómez escribía con galanura, siendo un militar. Sin embargo, quiero señalar que cuando Gómez la escribió, esto es lo importante de ello, la ubicó 70 años después, o sea, en la década de los 60 la ubicó. Y narra lo que él consideró que vendría a ser el porvenir del conjunto de las Islas Antillanas. O sea, en este ensayo, redactado en forma de diálogo, el generalísimo se refirió a la importancia que le atribuía a las poblaciones negras y mulatas de Cuba, República Dominicana, Puerto Rico y Jamaica, no menciona Haití, y al papel que desempeñarían en sus respectivos procesos de desarrollo histórico, en la por él denominada Revolución de los Desheredados, que estallaría en la cuenca del Caribe, revolución que, y cito, él está hablando de una revolución que va a estallar en la década de los 60. Le cito: esta revolución daría por resultado la sustitución de las clases altas, hasta entonces en el poder, por las clases populares, integradas mayoritariamente por negros y mestizos, que contarían con el apoyo de amplios sectores de la población blanca. En definitiva, planteó la unidad revolucionaria de los antillanos para poder conformar lo que él denominó, y vuelvo a citarlo, una comunidad histórica y de raza, para evitar que los pueblos antillanos desembocaran en la república oligárquica ligada al imperialismo yanqui, o en la demagogia y la inestabilidad de la anarquía. Fin de la cita. Eso encaja perfectamente aquí, en este país, hace años y en la actualidad. Concluyo señalando que Gómez, al igual que Martí, vaticinó la trascendencia antillana y continental de la independencia cubana, si ésta se lograba conforme a los planes y líneas políticas trazadas por el apóstol, o sea, por Martí. Al efecto, señaló Gómez en el opúsculo dedicado a su escolta durante la Guerra de Independencia lo siguiente, y le cito: en Cuba y en esta guerra terrible, cruenta y prolongada, no puede haber nada pequeño. La independencia será un suceso magno, será un suceso de trascendencia tanto para el mundo que no habrá una sola porción de Europa y América que pueda sustraerse de su influencia bienhechora. Fin de la cita. Ahora yo hago una elucubración histórica que a mí me gusta, porque es muy discutible, estoy dispuesto a discutirla con cualquiera, claro, a nivel académico. Yo me pregunto, ¿pudo Gómez con estas palabras, cual moderno Nostradamus, predecir, profetizar el triunfo de la Revolución Cubana de enero de 1959, dirigida por Fidel Castro, que produjo la verdadera independencia y ruptura neocolonial de Cuba, hecho histórico que
En opinión de un famoso economista a quien yo conocí, que está vivo todavía, Samir Amin, es famoso, dijo, y cito a Samir Amin: la tercera revolución popular auténtica del continente norteamericano, después de la de los esclavos de Santo Domingo, o sea, Santo Domingo francés, Haití, a inicios del siglo XIX, luego fue la de los campesinos de México. Aún a riesgo de que me consideren un loco, un insano, optimista, súper optimista, yo me arriesgo a afirmar que Gómez, en su sueño antillanista y antiimperialista, sí pudo haber vislumbrado el triunfo de la Revolución Cubana. Muchas gracias. Que hace unos años él dictó la conferencia Pensamiento Revolucionario de Máximo Gómez en el Ayuntamiento de Baní, y justamente me dijo que la charla me la trajo, que está disponible esa ponencia, la vamos a tener disponible en el Centro Cultural para aquellos que interesados la pueden pasar a recoger mañana, me dan tiempo a fotocopiarla, hoy me hacen una listita de cuántos la desean tener, y entonces van a tener el placer de tener las dos ponencias, Máximo Gómez y el antillanismo, que es la ponencia que vamos a tener en vivo hoy, y el pensamiento revolucionario de Máximo Gómez, que la vamos a tener escrita. Yo quiero darle la bienvenida a varias personalidades que tengo, y bueno, a todos, a todo el público, a los estudiantes sobre todo, por sacar de su tiempo, su valioso tiempo de descanso, ¿no? Después de un día o una tarde de jornada de trabajo, y venir aquí. El doctor Emilio Cordero Michel siempre me ha dicho que cree mucho en los jóvenes, y que Máximo Gómez, yo recuerdo que en una ocasión me dijo que si los jóvenes dominicanos tuvieran un poco. Buenas noches, que es una conferencia magistral sobre Máximo Gómez. Estaba pautada para su día, su natalicio, que es el 18 de noviembre, pero debido a que fue un domingo, día de convite vanilejo, en donde casi todos los vanilejos prácticamente nos vimos de alguna manera comprometidos, no obligados, pero comprometidos a asistir a ese convivio, a ese encuentro anual que se da en el Parque Mirador. Y como dijo Eugenio María de Hostos, Baní es una familia y tenemos que estar unidos. Originalmente la charla que anunciamos y que promovimos se titulaba Pensamiento Revolucionario de Máximo Gómez, y el doctor Cordero Michel se me acercó y me dice: Julia, la charla que tengo se llama Máximo Gómez y el antillanismo. Entonces le digo, ¿y qué pasó? Cambiamos el protocolo. Entonces me explica el doctor Michel: Quito, conocieran un poquito a profundidad y tuvieran un poquito del espíritu de Máximo Gómez, esta nación fuera otra. Qué inspirador decirle eso a una vanileja. Cuando el doctor Michel me dijo eso, se me aguaron los ojos realmente como vanileja que soy. Y mi llamado a los jóvenes es precisamente que traten de inspirarse de esos grandes héroes que dio la humanidad, y sobre todo inspirarse en Máximo Gómez, que es nuestro héroe, cubano, pero es nuestro, es vanilejo. Le quiero dar la bienvenida a Humberto García, que está con nosotros. Humberto es un eminente historiador puertorriqueño, hermano, amigo y colega de muchos dominicanos intelectuales. Humberto es director del Instituto de Estudios Caribeños de la Universidad de Puerto Rico. Gracias, Humberto, por trasladarte hasta acá.
Humberto es un enamorado de Máximo Gómez, pero sobre todo del doctor Emilio Cordero Michel. Está aquí en el país, fue invitado a dar una conferencia en el Centro León, y cuando se enteró que el doctor Cordero Michel venía para acá, pues me dijo, bueno, fue ganador fue Premio Nacional de Ensayo Juvenil del Ministerio de Cultura en el año 2011, y eso fue gracias a su obra titulada Trujillo en el ocaso de una tiranía. Es declamador, es poeta y es un joven inspirador. Es a Emmanuel Díaz quien le va a tocar decir un poquito de la vida ya intelectual de nuestro invitado, el doctor Emilio Cordero Michel. Muchísimas gracias. Gracias, licenciada Julia Castillo, directora del Centro Cultural Perelló. A las personas que el día de hoy nos acompañan, especialmente a todos los estudiantes y a las personas que se han dado cita para ser testigos de esta importante actividad que hoy estamos presenciando aquí en el Centro Cultural Perelló. Un oasis sin duda de cultura para toda la región sur, en especial para la provincia de Peravia. Un centro cultural, una casa de la cultura que todos los vanilejos y vanilejas debemos de aprovechar. Presentar a una persona como Emilio Cordero Michel a mis 18 años de edad es como... Voy a conocer el centro y voy a escuchar a mi hermano Emilio. Y aquí está con nosotros. Muchas gracias. Está el doctor Ulfredo Lozano, sociólogo y experto en asuntos migratorios, también un gran amigo del doctor Cordero Michel. Yo quiero que suba acá un joven que quiero que ustedes conozcan, que es Emmanuel Díaz Santiago. Ya que el doctor Cordero Michel cree en los jóvenes, yo creo en este joven. Es un joven vanilejo de 18 años. Es un joven que se ha ganado varios premios a nivel nacional. Es un joven vanilejo, intelectual, se ha ganado una beca, recientemente una beca en Derecho para UNIBE, la beca Líderes del Mañana, que es una beca completa. Fue galardonado Premio Regional del Cuento Sur-Sur 2010, que es un colectivo, es un colectivo del sur que visita el sur. Son intelectuales dominicanos que van a Puerto Rico y a otras islas del sur, y él se ganó ese concurso de cuentos. También